una app menciona que hoy no es un buen día para hablar con tu ex. El horóscopo dice que el amor está en pausa y que Mercurio otra vez está retrógrado. Y tú lo crees y no estás sola. El hashtag Astrology acumula al momento más de 30,000 millones de vistas en TikTok. Y sí, son millones de personas las que descargan apps como CoStar, The Pattern o Sanctuary para entender sus cartas astrales. En un momento en el que las iglesias se vacían, los templos de la astrología digital se llenan. Yo soy Elisa Queijeiro y hoy en Ecultura, acompáñame a un acercamiento a esta práctica que se niega a desaparecer. La historia de la astrología, ciencia antigua, arte místico, consuelo de nuestros tiempos. Porque, aunque las estrellas estén a años luz, seguimos buscando ahí, en el cielo, lo que no entendemos aquí en la tierra. Este podcast llega a ti gracias a Actinver, acompañándote a construir las grandes historias de tu vida. Viajemos 4,000 años en el pasado. Es Babilonia. Los dioses hablaban a través del cielo. La luna, el sol, Venus, cada cuerpo celeste era un mensaje. Imagina ahora a un sacerdote astrónomo en la cima de un zigurat, torre escalonada que se elevaba hacia el cielo estrellado de Mesopotamia. Lleva un punzón de caña en la mano, mira el cielo y anota en una tablilla de arcilla húmeda: si Venus aparece justo antes del amanecer, el rey vivirá. Si Marte brilla en el este, una guerra se avecina. La astrología nació como herramienta de Estado. No era individual, era sagrada. Y estaba reservada para quienes podían leer los signos en el cielo, para quienes sabían que la bóveda celeste era también un lenguaje. Así, en las tablillas de Enuma Anu Enlil, los sacerdotes babilonios registraron meticulosamente 7,000 presagios celestes. Cada posición planetaria, cada eclipse, cada estrella fugaz tenía un significado específico para el destino del reino y su gobernante. No se trataba de su personalidad o sus compatibilidades amorosas, sino del destino de naciones enteras. Los babilonios observaban los cielos no solo por curiosidad científica, sino por necesidad política. Los gobernantes buscaban saber si los dioses aprobaban sus decisiones, si la cosecha sería abundante, si debía emprender una guerra. Y los astrólogos, intermediarios entre lo divino y lo terrenal, tenían una posición de enorme poder. Pero fueron los griegos los que hicieron de la astrología un arte íntimo. Con ellos, las estrellas dejaron de hablar solo a los reyes y comenzaron a decir algo para todos. Fue aquí que la carta astral, como una fotografía del cielo al momento de nuestro primer aliento, se convirtió en una promesa de destino. En la cosmopolita ciudad de Alejandría, donde culturas y conocimientos se entrelazaban como en ningún otro lugar del mundo antiguo, la astrología babilónica se encontró con la filosofía griega y la sabiduría egipcia. De este crisol multicultural nació la astrología horoscópica que hoy conocemos. Claudio Ptolomeo, astrónomo, matemático y astrólogo alejandrino, sistematizó todo este conocimiento en su obra Tetrabiblos. Signos, planetas, casas, aspectos. Era el intento de comprender el alma y su destino desde el universo, una forma de unir el cuerpo con el cosmos. Y así nació una idea poderosa, que tu personalidad podía estar escrita desde los cielos. Aries, Tauro, Géminis. ¿De dónde vienen? El zodiaco es un mapa. Divide el cielo en 12 segmentos como un reloj simbólico. Cada signo es una metáfora, una energía, un arquetipo. Si observamos el camino que parece seguir el Sol a lo largo del año, atraviesa 12 constelaciones principales. Los babilonios inicialmente reconocían 18 constelaciones en este camino, pero con el tiempo, los astrólogos griegos y alejandrinos simplificaron este sistema a los 12 signos que conocemos hoy. En la rueda zodiacal vivimos el ciclo humano como la curiosidad de Géminis o el ego de Leo, o la rebeldía de Acuario, así como la territorialidad de Tauro
entre todos los demás etcéteras. Para los griegos, no se trataba de una predicción, era poesía en forma de cielo. Era un lenguaje simbólico que a través de los siglos ha permitido a la humanidad explicar ciclos, patrones y comportamientos, reflejando en las estrellas el drama de la existencia humana. Así, por siglos, nadie cuestionó la astrología. Estaba integrada al aparato del saber. Era parte de la medicina, cuándo operar, de la agricultura, cuándo sembrar, y de la política, cuándo coronar. Pero cuando Europa occidental entró en la Edad Media tras la caída del Imperio Romano, la astrología se fue negando en Occidente y encontró un nuevo hogar en el floreciente mundo islámico, Medinat al-Salam, que se traduce como la ciudad de la paz, hoy Bagdad. Se convirtió en el centro del conocimiento astrológico mundial con la fundación de la Casa de la Sabiduría en el siglo VIII. Ahí eruditos del mundo islámico preservaron y tradujeron las obras griegas clásicas. Astrólogos como Mashallah ibn Atari, asesor del califa Al-Mansur, fueron tan importantes que incluso ayudaron a elegir la fecha propicia para la fundación de la ciudad, que se convertiría en la gran capital abasí. Pero la astrología islámica no fue una mera copia de la griega. Los astrólogos árabes desarrollaron sofisticados cálculos matemáticos, inventaron nuevos instrumentos de observación como el astrolabio perfeccionado y crearon los puntos arábigos, un sistema para predecir eventos basados en las distancias entre los planetas. En China, mientras tanto, la astrología imperial seguía siendo una ciencia de estado crucial. Los astrólogos de la corte, funcionarios de alto rango, observaban atentamente fenómenos como eclipses y cometas, interpretándolos como presagios para el emperador y la nación. La astrología china integraba elementos de filosofía taoísta, budista y confuciana, formando parte de una visión cósmica del orden natural y social. En la India, por su parte, los astrólogos brahmanes continuaron desarrollando el Jyotish, una ciencia de la luz, considerado no solo una herramienta de predicción, sino un camino espiritual. A diferencia de la astrología occidental, el Jyotish indio utilizaba un zodíaco sideral, basado en las constelaciones fijas, en lugar del tropical, basado en las estaciones, y prestaba especial atención a los nodos lunares conocidos como Rahu y Ketu. Cuando el conocimiento astrológico finalmente regresó a Europa, en el siglo XII, principalmente a través de España y Sicilia, donde la cultura islámica había florecido, fue recibido con entusiasmo renovado. Las traducciones del árabe al latín, realizadas por eruditos como Gerardo de Cremona en Toledo, permitieron que la astrología volviera a influir en la vida cotidiana europea. Después, en las cortes renacentistas, los astrólogos y alquimistas compartían pasillos. Johannes Kepler, el gran astrónomo que revolucionó nuestra comprensión del sistema solar con sus leyes del movimiento planetario, hacía cartas natales para sobrevivir económicamente. Y Galileo miraba las estrellas y aún las veía como mensajeras. Regresemos a la Edad Media. La astrología, aun cuando tuvo inmensos teólogos como Santo Tomás de Aquino, el cual acuñó frases como astra inclinat non necessitant, los astros inclinan, pero no obligan, lo cual nos da indicios claros de que la institución católica conocía la astrología y hasta, entre comillas, la utilizaba. Por supuesto que fue perseguida y sobre todo devaluada, tachada de hechicería o herejía, porque nada ni nadie podía predecir el futuro o tener más poder que Dios, y lo que desde los púlpitos se designara como válido o no. La libertad humana y el libre albedrío eran centrales, pero paradójicamente, aquello a lo que se le teme o se rechaza, se acepta. Así que también se reconocía que los cuerpos celestes podían tener cierta influencia en el destino de los hombres. Pero todo cambió con el telescopio. El cielo dejó de ser símbolo, se volvió espacio. Lo divino se convirtió en físico y la astrología
fue exiliada al rincón de lo ilógico y no racional. Sigue escuchando este episodio sobre la historia de la astrología con Elisa Queijeiro y acompáñanos también en la entrevista a Leila Canavati, astróloga mexicana, en nuestro video podcast Atrévete a Ser. Ahora bien, ¿son las mujeres las que más consultan hoy la astrología? Ahí les van algunos datos. Más del 70% del público astrológico digital actual se identifica como mujer. Entre las millennials y la generación Z, las mujeres tienen más de el doble de probabilidades que los hombres de creer en la astrología. ¿Por qué? La historia nos responde. Porque la astrología habla de ciclos, de emociones, de intuición, porque ofrece un lenguaje simbólico para lo invisible. Y también porque durante siglos a las mujeres se nos negó el acceso a la ciencia, la filosofía y la interpretación. La astrología se convirtió así en un refugio, un lenguaje alternativo, una forma de leer el mundo sin pedir permiso. En la década de 1960, mientras nacía la segunda ola del feminismo, la astrología vivió su renacimiento. La era de Acuario, de la que cantaban los hippies, coincidió con la búsqueda del empoderamiento femenino, y no fue casualidad. Ambos movimientos buscaban liberarse de estructuras rígidas y explorar nuevas formas de conocimiento que desde antaño nos pertenecían y habían quedado prohibidas. No podemos olvidar así a autoras como Linda Goodman, que jugaron un papel fundamental en la popularización moderna de la astrología, especialmente entre el público femenino. Su libro Sun Signs, Signos Solares, de 1968, fue el primero sobre la astrología en convertirse en un bestseller del New York Times y llegó a vender más de 30 millones de copias en todo el mundo. Goodman introdujo un toque emocional e introspectivo, centrado en las relaciones personales y el autoconocimiento, que se conectó profundamente con lectoras de varias generaciones. Su trabajo ayudó a llevar la astrología al mainstream cultural durante las décadas de los 70s y los 80s. Este libro marcó un cambio clave de una astrología académica y técnica a una astrología vivencial, cotidiana y emocional, en especial para mujeres que buscaban un lenguaje simbólico fuera de la religión o la ciencia dominante. La astrología cayó, pero nunca murió. Con esto nos podemos dar cuenta que la astrología quiso ser borrada, pero nunca murió. Se escondió, se transformó, abandonó los templos y las universidades y reapareció después en periódicos entre crucigramas y recetas de cocina. La Gran Depresión de 1929 trajo miedo e incertidumbre. El público necesitaba respuestas, esperanza, algún tipo de guía. Fue entonces cuando R.H. Naylor, astrólogo del Sunday Express británico, publicó el primer horóscopo en un periódico moderno. Era una columna diaria, un mensaje general, pero suficiente para seguir sintiendo que el cosmos tenía algo que decirnos. Durante décadas, la astrología vivió en silencio, considerada una superstición inofensiva. Las mujeres leían discretamente sus horóscopos en revistas, mientras que los hombres los ridiculizaban públicamente, aunque, la verdad, muchos los consultaban en privado. Llegaría el siglo XXI y la astrología volvió con fuerza, y aún más después de la pandemia, volviéndose popular entre millones de personas, no en templos o consultas cuidadosamente preparadas, sino a través de pantallas y aplicaciones. Ahí les van algunos datos. Y veamos si esto nos da consuelo o miedo. Según la revista Time, en ese tiempo de incertidumbre, el 2021, la aplicación de astrología CoStar fue descargada 26 millones de veces. Sus suscriptores activos mensualmente continúan y en las generaciones jóvenes con mayor fuerza. Por ejemplo, en un estudio publicado en el 2024 por The Harris Poll, se dio a conocer que el 81% de los millennials han consultado o estarían dispuestos a consultar las estrellas para obtener orientación sobre sus relaciones. Y 1/3 de los encuestados de la generación Z afirma que la astrología les ayuda a tener sentido en un mundo inestable. Emma Vigden, astróloga y autora,
explica que en tiempos de incertidumbre la astrología ofrece un sentido de control. Entender los ritmos naturales del universo nos hace sentir parte de algo más grande, un patrón con significado en medio del caos. Pero aquí la reflexión: siempre es mejor buscar calidad y no superficialidad. Porque vaya, no tiene nada de malo los mensajes de los signos zodiacales, pero en un mundo de algoritmos y ansiedad, la astrología superficial es más riesgosa que útil. Como bien nos lo explicó en su episodio de Atrévete a Ser, la astróloga Leila Canavati. ¿Dónde está el peligro del farsante? En todo lo que acabas de mencionar. Porque la gran mayoría que escucho en redes que tienen cientos de seguidores, inclusive millones, los oigo hablar y digo, Dios mío, por favor, todo este mensaje que le está llegando a tantas personas se lo están creyendo. ¿Qué onda con los horóscopos? Porque como que por mucho tiempo se quedó la astrología en el horóscopo, ¿no? En si eres Géminis, Virgo, soy Géminis con ascendente Virgo, la señora lo tiene confirmadísimo. Y Luna en Libra. Y soy Luna en Libra, ¿no? Entonces, ahí tengo toda mi combinación, por eso hago las cosas, seguro que las hago y por eso ando creando todo el tiempo. Pero, ¿qué onda con el horóscopo, Leila? O sea, ¿sirve, no sirve? La gente está muy equivocada porque tú, siendo Géminis, generalmente lees tu horóscopo de Géminis y no es verdad. Tú tienes, para que realmente lo entiendas y sea acertado, tienes que leer el de tu ascendente. O sea, tendría que leer el de Virgo. Por supuesto, porque te va a caer en las casas que realmente como tú lo vives. Pero el horóscopo yo no soy muy fan. Okay. No soy fan porque te están hablando de una pequeña parte general. Okay. Pero realmente no están viendo qué aspectos tienes en tu carta para que realmente, claro, para que realmente te sientas identificado con un horóscopo. Porque imagínate que lees hoy Géminis y dices, Géminis, hoy sal a triunfar, es tu día de triunfo. Y ese día te accidentaste, se te rompieron las dos piernas. ¿Cómo? Pero si me dijeron que tenía que salir a triunfar, pues sí, mi vida, pues tenías que ver tu carta, no un horóscopo. No te pierdas el episodio completo, está disponible para ti en mi podcast Atrévete a Ser. Sigamos con la historia de la astrología. Imagina por un momento un universo donde las estrellas no son bolas de gas ardiente a años luz de distancia, sino luces que iluminan nuestro pasaje interior. Esta es la revolución que ha vivido la astrología en el último siglo. Su propósito ya no es predecir terremotos, guerras o la fortuna de los reyes. Se ha vuelto íntima, personal, transformadora. Cuando Carl Jung, el psiquiatra suizo, comenzó a interesarse por la astrología a principios del siglo XX, muchos lo consideraron una extraña desviación para ser un científico. Pero Jung, quien había roto con su mentor Freud por considerar su visión demasiado limitada, estaba explorando territorios desconocidos del alma humana. Jung descubrió algo fascinante. Los símbolos astrológicos que habían sobrevivido milenios, el guerrero Marte, la maternal Luna, el disciplinado Saturno, coincidían asombrosamente con los arquetipos que él encontraba en los sueños y mitos de sus pacientes. Estos patrones universales que parecían emerger del inconsciente colectivo de la humanidad. La astrología representa la suma de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad. Así escribió Jung en sus diarios. Para él, una carta astral no era una sentencia de destino, sino un mapa del alma, una radiografía de las fuerzas psíquicas que operan en cada persona. La astrología moderna no te dice qué pasará, te muestra qué está pasando dentro de ti para afrontar lo que sucederá. Y aquí está la belleza de esta perspectiva. La astrología no te dice así eres y acéptalo, te dice así es tu mapa, pero tú eliges cómo navegarlo. No eres solo un signo solar, eres un universo de posibilidades, de patrones que pueden expresarse de infinitas maneras. En un mundo cada vez más fragmentado y mecanizado, la astrología psicológica ofrece lo que quizá más anhelamos: sentido, significado, un lenguaje para comprender nuestros patrones, nuestras heridas, nuestros dones, un mapa para el viaje que todos emprendemos, el camino hacia nosotros mismos. Y tal vez ese sea su verdadero poder. No predecir, sino iluminar. No encasillar, sino expandir. No sentenciar, sino acompañar. Un espejo cósmico que nos muestra no solo quiénes somos, sino quiénes podríamos llegar a ser.
Hay otras formas en que la astrología está cambiando, cada día más. Y gracias también a la influencia de las personas jóvenes que la consultan y la reinterpretan, se vuelve crítica, plural, horizontal. Las astrólogas feministas cuestionan la división binaria de signos y planetas en masculinos y femeninos, proponen un lenguaje alternativo, energías yang-yin o activas y receptivas. La astrología del siglo XXI también busca recuperar sabidurías borradas, como el tonal Pohualli Mexica, calendario sagrado de 260 días que combina 20 signos con 30 números, así como los calendarios mayas que entendían el tiempo de manera cíclica y no lineal, o la astrología china o védica, que ofrecen perspectivas totalmente distintas sobre los ritmos cósmicos. Pero no hay un solo cielo, hay muchos. Y cada tradición astrológica refleja la manera en que una cultura particular ha entendido su lugar en el cosmos. Quizás las estrellas no predicen nada, o quizás sí. Lo que importa es que desde Babilonia hasta TikTok hemos mirado el cielo buscando sentido, patrones, historias que nos ayuden a navegar la incertidumbre de estar vivos. El éxito de la astrología moderna no está nada más en su precisión científica, sino en su capacidad para ofrecer un lenguaje de autoconocimiento, un marco para entender nuestras contradicciones, un espejo en el que nos reconocemos, porque al final, quizá lo que importa es que, por un momento, dejamos de sentirnos solos en nuestras luchas, que encontramos un patrón, una historia, una comunidad que nos dice: lo que sientes tiene sentido, lo que vives forma parte de un ciclo mayor. ¿Y saben qué? Mientras alguien mire al cielo buscando respuestas, la astrología es que seguirá viva como un espejo, como consuelo, como historia y como una infinita posibilidad. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de la astrología. Nos vemos en el próximo episodio de Cultura. Yo soy Elisa Queijeiro, soy escritora, soy humanista. Encuentra este podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en mi página elisa.mx. Este episodio de E-Cultura llegó a ti gracias a Actinver, acompañando a quienes están dispuestos a construir las grandes historias de su vida.